El peso de una traición y el dolor que deja Ola. Me llamo Ana Beatriz y quiero contar un poco de mi historia de vida. No sé exactamente en qué momento todo comenzó. Tal vez fue en aquella tarde lluviosa de viernes, cuando él entró en la cafetería donde siempre iba después del trabajo. Estaba sentada sola, hojeando un libro, cuando escuché su voz. Era grave, con un ligero acento, y pidió un capuchino de una manera tan desenfadada que me sacó una sonrisa involuntaria. ¿Puedo sentarme aquí? Srenia preguntó, señalando la silla frente a mí. Dudé un segundo, pero antes de que pudiera decir que no, él ya se había acomodado. Se llamaba Rafael, y nuestros primeros minutos de conversación fueron sobre trivialidades. El clima, el movimiento de la ciudad, el libro que estaba leyendo. Pero había algo en él que me hacía sentir incómodamente a gusto, como si fuera un viejo conocido. Mi esposo, Daniel, era un buen hombre, siempre lo fue. Trabajador, atento, pero predecible. Nuestra vida era como un guión ya escrito, sin sorpresas ni desvíos. Y tal vez por eso, aquella noche, al acostarme junto a él, me encontré pensando en Rafael, en su risa, en el brillo de sus ojos cuando hablaba de los viajes que había hecho. La siguiente semana, volví a la misma cafetería sin admitir para mí misma que esperaba volver a verlo. Y allí estaba, en el mismo lugar, con esa sonrisa fácil que parecía invitarme a algo prohibido. Volvimos a hablar, y esta vez la conversación fue más profunda. Él me contó sobre su reciente divorcio, sobre cómo estaba redescubriendo la vida. Yo, a cambio, revelé más de lo que debía sobre mi matrimonio. Con el paso de las semanas, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. No planeábamos nada, pero era como si un imán nos atrajera a ese lugar. Cada conversación se volvía más íntima, cada sonrisa más cargada de significado. Hasta que un día, al despedirnos, él sostuvo mi mano un segundo más de lo necesario. Fue un toque ligero, pero encendió algo dentro de mí. La primera vez que cruzamos la línea sucedió casi de manera inevitable. Me invitó a tomar una copa de vino en su apartamento después de un encuentro casual que se prolongó más de lo esperado. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba arriesgando todo, pero la curiosidad y la emoción de lo prohibido hablaron más fuerte. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si el mundo se detuviera. En ese momento, yo no era esposa, profesional, ni ninguna etiqueta que la vida me había impuesto. Solo era yo. Los encuentros se convirtieron en un secreto pesado, pero no podía detenerme. Con Rafael, sentía algo que hacía tiempo no experimentaba: pasión. Sin embargo, al regresar a casa y enfrentar a Daniel, la culpa me consumía. Él seguía siendo el hombre bueno de siempre, ajeno a lo que pasaba. Todo se derrumbó una tarde de domingo, cuando olvidé mi celular sobre la mesa de la cocina. Daniel vio un mensaje de Rafael, corto pero suficientemente revelador. Su rostro cambió y supe que no había vuelta atrás. Él no gritó, no armó un escándalo, solo me miró y preguntó: ¿por qué? Asentí, tratando de esconder el torbellino de sentimientos dentro de mí, pero sabía que no había vuelta atrás. El tiempo era un camino largo y doloroso, y no tenía idea de cómo caminar por él. Con cada paso que intentaba dar hacia la reconstrucción, la sensación de que la destrucción ya era irreversible me consumía. Daniel estaba allí, frente a mí, pero él ya no estaba más allí. Algo dentro de él se había roto, y tal vez lo que quedaba entre nosotros era un intento desesperado de remendar los pedazos de una relación que ya no era la misma. En los días siguientes, me vi atrapada en una rutina silenciosa. Él salía para el trabajo como siempre, pero había una distancia palpable entre nosotros, algo que no se podía ignorar. El simple acto de tomar café juntos, algo tan cotidiano, ahora se convertía en un recordatorio doloroso del abismo que se había formado. Cada silencio, cada gesto de indiferencia parecía alejarnos aún más,
como si la distancia emocional fuera mayor que cualquier intento de comunicación. Yo, por mi parte, me veía intentando reconstruir la confianza, no solo con él, sino también conmigo misma. ¿Cómo volver a ser la mujer en la que él confiaba, la mujer que él amaba? ¿Existía aún esa mujer o había sido completamente destrozada por mis decisiones? No había respuestas fáciles, y el dolor de no saber qué hacer a continuación era abrumador. Una noche, después de otra comida silenciosa, él me miró de manera diferente. Sus ojos, antes tan familiares, ahora estaban distantes, como si ya estuvieran en algún lugar donde yo no podía alcanzarlos. Fue allí, en esa fracción de segundo, cuando me di cuenta de que él realmente comenzaba a alejarse de mí. Ya había comenzado a procesar la idea de que lo que teníamos ya no era lo que él quería, o tal vez solo estaba esperando que yo fuera lo suficientemente fuerte como para tomar la decisión por él. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, y la incertidumbre era como una sombra que flotaba sobre nosotros. El silencio se volvía cada vez más insoportable, y la necesidad de resolver todo, de poner las palabras en su lugar, se hacía cada vez más urgente. Pero también sabía que ya no podíamos volver atrás. El futuro que imaginábamos juntos ahora era un paisaje destruido, y no había promesas que pudieran restaurar lo que ya se había perdido. Pasaron las semanas y los dos vivimos en una especie de limbo, sin saber qué hacer, sin saber qué sentíamos realmente. Él continuaba buscando respuestas dentro de sí mismo, mientras yo intentaba desesperadamente encontrar una manera de reconectarme con él, de recuperar la confianza que se había perdido. Pero cada intento parecía más fútil que el anterior. Y luego, en un día cualquiera, Daniel me miró, esta vez con una mirada que ya no reconocía. Era una mirada triste, resignada. Parecía que finalmente había tomado una decisión. Sabía que ese momento había llegado, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Ana, no sé qué va a pasar ahora, comenzó con la voz baja. Pero sé que no podemos seguir así. No sé si podemos reconstruir lo que teníamos. Si todavía puedo confiar en ti. Necesito algo más. Algo que tal vez nunca pueda encontrar de nuevo. Esas palabras cayeron sobre mí como un peso imposible de cargar. Sabía, en ese momento, que había llegado al final. Nuestra historia, nuestra confianza, todo lo que construimos, se había roto de una manera que tal vez no fuera posible de reparar. Y así, con el corazón pesado, supe que lo único que quedaba era aceptar. Ya no había nada que hacer más que seguir adelante, cada uno por su propio camino, intentando, de alguna manera, encontrar la paz nuevamente. Pero sabía que, para mí, esa paz no sería fácil de encontrar, y tal vez, en el fondo, ya sabía que había perdido mucho más que él. Me había perdido a mí misma. Asentí, sin saber si mi corazón soportaría otra noche en la que él no estuviera a mi lado, pero sabía que, de aquí en adelante, cada paso sería más difícil. La confianza que habíamos compartido estaba rota, y tal vez el camino para recuperarla sería más largo de lo que podía imaginar. Pero una cosa estaba clara: había perdido mucho más que a Rafael. Me había perdido a mí misma, mi propia verdad, y ahora solo me quedaba intentar encontrarme de nuevo, ya sea al lado de Daniel o sola. Y tal vez el mayor desafío fuera reconstruir a la mujer que se había perdido en las sombras de sus propias decisiones. Los días siguientes fueron una prueba, un juego de paciencia que no sabía cómo jugar. Daniel y yo comenzamos a intentar hablar más, pero las palabras siempre parecían insuficientes, como si el tiempo hubiera alejado tanto nuestras almas que la comunicación entre nosotros fuera un intento de llenar un vacío imposible. Él aún me miraba con un dolor silencioso, y yo, por más que quisiera arreglar las cosas, sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás.
Lo que teníamos, por más que intentáramos recuperarlo, había cambiado para siempre. Ese domingo, meses después del acontecimiento, fue el punto final, sin que yo supiera que lo sería. Estábamos sentados en el sofá, viendo algo en la televisión, pero su presencia a mi lado ya no era la misma. Ya no había el calor que solía existir entre nosotros. Todo parecía distante. Lo intenté, Ana, dijo él de repente, sin mirarme. Su voz estaba tranquila, pero la tristeza era palpable. Intenté salvar lo que teníamos, pero, en el fondo, sé que ya no puedo confiar más en ti. Me quedé en silencio. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta, pero sabía, en el fondo, que él tenía razón. Ya no había cómo regresar a lo que éramos antes, y tal vez, con el tiempo, tendría que aceptar que no todo se puede reparar. Yo también lo intenté, respondí sin emoción. Pero la confianza se rompió, Daniel, y no sé si tengo fuerzas para reconstruirla, tal vez ni tú. Él me miró por primera vez en días. Sus ojos estaban cansados, pero había algo allí, una aceptación silenciosa del fin, de lo que ya no tenía solución. Se levantó del sofá, tomó una caja del armario y empezó a meter sus cosas allí, sin prisa, como si ya se hubiera preparado para ese momento desde hacía mucho. Yo no dije nada. Sabía que eso ya estaba pasando. Cuando terminó, me miró una vez más. No había rencor, solo una tristeza profunda que nunca imaginé ver en él. Me voy, Ana, dijo con tono firme, pero quebrado. Sé que necesitas tiempo, pero ya no puedo vivir así. No puedo seguir sacrificándome por algo que ya no existe. Tal vez algún día lo entiendas, y tal vez en algún momento te perdones. Pero por ahora necesito una vida sin estas sombras. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo tomaba sus últimas cosas y se iba por la puerta. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue abrumador. No sabía qué hacer, ni por dónde empezar. El vacío que se instaló en mi vida era tan grande que parecía imposible de llenar. Y aún así, un pequeño alivio, casi imperceptible, también se hizo presente. Sabía que el dolor estaba lejos de terminar, pero al menos la decisión estaba tomada. Él se fue. Los meses siguientes fueron una lucha constante entre el lamento y la aceptación. Pasé mucho tiempo sola, reflexionando sobre lo que había sucedido, tratando de entender cómo una mujer puede perderse de esa manera. La infidelidad no fue solo una traición a Daniel, sino también a mí misma. Me perdí en un laberinto de inseguridades, buscando algo que no sabía qué era, hasta que todo se desplomó.